Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Janet y pues comentarle que el día de hoy traemos este precioso proyectito de esta jirafita. Miren qué belleza, es súper linda. En realidad me encantó el resultado. Miren, está súper tierna. Comentarle que les voy a dejar el paso a paso para que puedan implementar a sus proyectos que ya vienen realizando. Y asimismo les recuerdo, en caso le guste, no olvides de poder dejarme tu like, tu comentario, para saber que te ha gustado y así nos permites llegar a más personas y pues también nos motivas a seguir creando más diseños para que puedas implementar. También recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumis Yaori. Te dejo con el paso a paso de las siguientes partes. Ahora vamos a iniciar por la parte de la oreja y en el cual vamos a hacer un anillo mágico. En este anillo vamos a ingresar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos el hilo. Una vez que contamos con los 7 puntos bajos, hacemos aquí una unión. En el cual vamos a ingresar con un punto deslizado. Y en este mismo punto deslizado voy a ingresar 2 puntos bajos, un aumento de puntos bajos. Aquí voy a hacer un aumento de puntos medios. El siguiente será un aumento de puntos altos. Y el siguiente voy a hacer 4 puntos altos, es decir, vamos a hacer 4 puntos dobles altos. Ahí tengo, jalamos. Y el último, tomamos 2 hilos así. Y aquí mismo vamos a hacer 4. Ahí tengo 2. El tercero. Y acá viene el cuarto ahí mismo. Ahora vamos a hacer modo espejo, es decir que voy a hacer nuevamente el aumento de puntos altos. Acá viene mis aumento de puntos medios. Y luego estaría ya finalizando con puntos bajos. Entonces así me queda y acá ya no hacemos nada. Entonces unimos aquí con el primero y estamos uniendo con un punto deslizado. En total cuento con 16 puntos y acá solamente uno y corto pequeño. Así, ahora voy a tejer esta es una pieza color rosado y la otra voy a hacer color amarillo. Así, tal cual, de la misma forma con los mismos puntos, pero en color amarillo. En el caso del color amarillo, hacemos lo mismo prácticamente en la otra pieza con los mismos puntos. Pero en este caso, en esta pieza no vamos a cortar el hilo y unimos con un punto deslizado, pero no cortamos el hilo. Ahí estoy y luego voy a unir con la pieza rosada. Acá mismo donde he ingresado el punto deslizado, voy a colocar la pieza. Y aquí mismo donde he culminado, también voy a hacer la unión. Y vamos a ir uniendo con
aumentos pero con puntos bajos. Una vez que llego en medio de estos dos, que hablamos de los 4 doble puntos altos, estoy en medio de los dos. Entonces aquí lo que voy a hacer, hago un punto bajo, hago 2 cadenas al aire y tomo por los 2 puntos, tomo por estos puntitos y así hacemos con un punto deslizado. Y luego vamos haciendo todo con puntos bajos, con aumentos de puntos bajos, hasta poder llegar al inicio. En el caso de estos hilos se ingresa aquí para que podamos esconderlo y estos puedan ir adentro. Y solamente vayamos escondiendo estos, vayamos haciendo todo esto hasta llegar al inicio. Llegamos al final y unimos con un punto deslizado y cortamos. Ahí ya tenemos lo que es la orejita de la jirafa. Ahora vamos a iniciar con la parte del cuerpo en el cual vamos a iniciar realizando lo que es un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a ingresar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos el hilo. Y ahora vamos a realizar en esta fila, cerramos. Y ahora vamos a iniciar con la fila número 2, vamos a hacer 7 aumentos hasta obtener 14 puntos bajos. La fila número 3 hacemos la secuencia de un punto bajo y un aumento. Esta secuencia lo vamos a repetir por 7 veces hasta obtener 21 puntos bajos. Hemos culminado la fila número 3, ahora vamos a continuar con la fila número 4 y en esta fila vamos a hacer un aumento intercalado. Nuestra intención es de que los aumentos no queden en la misma dirección, por ende pues vamos a hacer la siguiente secuencia. En la fila 4 vamos a iniciar con un punto bajo y un aumento. Luego los siguientes serán de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí tengo los 2 puntos bajos y un aumento. Es decir, un punto bajo y un aumento solo es para iniciar. Luego serán los aumentos seguidos que hablaríamos de 2 puntos bajos, un aumento hasta poder culminar. Si iniciamos con un punto bajo, culminamos con un punto bajo. En total, en esta fila, yo voy a obtener 28 puntos bajos. Vamos a realizar esta secuencia, lo seguimos con 2 puntos bajos y un aumento. Como pueden observar, acá estoy finalizando con un punto bajo. Ahora continúo con la siguiente fila que hablamos de la fila número 5. En esta fila número 5 vamos a hacer la secuencia solamente de 3 puntos bajos y un aumento. Los 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir durante 7 veces hasta poder obtener 35 puntos. Continúo con la siguiente fila que hablamos de la fila número 6.
En esta fila número 6 vamos a hacer un aumento intercalado en el cual cruzamos lo que es nuestro marcador. Ahora vamos a iniciar con 2 puntos bajos y un aumento. Estos 2 puntos bajos y un aumento solo es para poder iniciar. Luego los siguientes van a ser de 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Es decir, que para poder iniciar solamente voy a iniciar con 2 puntos bajos, un aumento, luego los siguientes hasta por aquí más o menos estaríamos culminando con 4 puntos bajos y un aumento. 4 puntos bajos y un aumento se va a repetir durante 6 veces, y si inicio con 2 puntos bajos voy a culminar con 2 puntos bajos. En esta fila estaría culminando con 42 puntos bajos. Vamos a realizarlo en este momento, esta secuencia. Ahora continuamos con la fila número 7, y en la fila número 7 vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Los 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir durante 7 veces hasta obtener 49 puntos bajos. Ahí yo tengo 4, 5 y procedo con un aumento. Vamos a realizarlo esta secuencia hasta poder finalizar esta fila número 7. Continuamos con la fila número 8, y en esta fila número 8 vamos a hacer un aumento intercalado en el cual vamos a iniciar con 3 puntos bajos. Ahí tengo 2 y 3 y procedo con el aumento. Los 3 puntos bajos y un aumento solamente es para poder iniciar. Luego los siguientes van a ser de 6 puntos bajos y un aumento. Los 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir por 6 veces. Si inicio con 3 puntos bajos, culmino con 3 puntos bajos. La idea de este aumento, de esta secuencia con aumentos intercalados, es por motivo de que nos permite el aumento realizarlo en diferente posición, ya que no se va en la misma dirección. Entonces vamos a realizar esta secuencia, y al finalizar esta fila yo estaré culminando con 56 puntos bajos. Ahí yo cuento con 4, ahí tengo 5 y 6. Y procedo con el aumento. Vamos a realizar esta secuencia. Continuamos con la fila número 9, y en la fila número 9 vamos a realizar la secuencia de 7 puntos bajos, un aumento. Lo vamos a repetir durante 7 veces hasta poder culminar con 63 puntos bajos. Ahí estamos realizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se procede con el aumento. Vamos a realizar esta secuencia hasta poder culminar con 63 puntos bajos. Una vez finalizado la fila número 9, que hablamos de 7 puntos bajos y un aumento, que realizamos esa secuencia hasta obtener los 63 puntos, entonces yo he tejido desde la fila número 10 hasta la fila número 16, he tejido los 63 puntos bajos. Entonces ahora, una vez que ya me encuentro en la fila número 16, voy a realizar la fila número 17, y en esta fila número 17 vamos a iniciar con una secuencia de disminuciones, en el cual con un marcador o un hilo de otro color ingresamos y vamos a realizar la secuencia de 7 puntos bajos y una disminución. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora procedo con la disminución. Esta secuencia de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir durante 7 veces
hasta poder terminar, y en esta fila yo voy a culminar con 56 puntos bajos. Vamos a realizarlo. Aquí ya hemos culminado esta fila, entonces vamos a ir por la fila número 18, la fila 19 y la fila 20. Vamos a tejer los 56 puntos bajos sin realizar ninguna disminución, solamente se teje de corrido estas tres filas. Nos vemos apenas lo finalicemos, tejiendo las tres filas con la misma secuencia de los 56 puntos bajos. Ya hemos finalizado la fila número 20. Ahora voy a continuar con la fila número 21. Cruzamos marcador y vamos a realizar la secuencia de disminución intercalada, en el cual vamos a realizar iniciando con 3 puntos bajos y una disminución. Los 3 puntos bajos y una disminución solamente es para poder iniciar. Luego los siguientes van a ser de 6 puntos bajos y una disminución. Los 6 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir durante 6 veces, y si iniciamos con 3 puntos bajos, culminamos con 3 puntos bajos. En total, en esta fila número 21 voy a culminar con 49 puntos bajos. He finalizado lo que es la fila número 21 y esta fila me encuentro con 49 puntos bajos. Ahora voy a tejer la fila número 22, 23 y 24, solamente los 49 puntos bajos. Vamos a tejer las tres filas, los 49 puntos bajos. Continuamos con la fila número 25, y en esta fila vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Ahí tengo 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir durante 7 veces hasta poder culminar esta fila con 42 puntos bajos. Vamos a realizarlo en este momento. Culminada la fila número 25, vamos a tejer la fila 26, 27, 28, las tres filas. Vamos a ir tejiendo los 42 puntos bajos. Continuamos con la fila 29, y en esta fila vamos a hacer una disminución intercalada, en el cual vamos a iniciar con 2 puntos bajos. Esto es solamente para iniciar, y luego procedemos con la disminución. Ahora los siguientes van a ser 4 puntos bajos y una disminución. Estaríamos realizando 2 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución. Los 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir durante 6 veces hasta poder culminar con 2 puntos bajos. Entonces, al finalizar esta fila número 29, me estaría quedando con 35 puntos bajos. Vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos. Ahí voy 2, 3 y 4, y procedemos con la disminución. Vamos a realizarlo toda esta fila. Ahora vamos a tejer la fila número 30, 31, 32 y 33. Vamos a tejer las 4 filas, los 35 puntos bajos. No vamos a hacer ninguna disminución, solamente se teje de corrido. Ahora vamos ingresando lo que es el relleno. Vamos a ir colocando un relleno conforme vamos tejiendo. Vamos ingresando lo que es el relleno. Y ahora vamos a continuar con la siguiente fila.
Ahora en esta fila que vamos a realizar, hablaríamos de la fila número 34. Y en esta fila número 34 vamos a hacer la secuencia de 1, 2, 3. Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. Lo vamos a repetir durante 7 veces hasta poder culminar con 28 puntos bajos. Vamos a culminar con esta secuencia. En el caso del cuerpo, lo que he realizado es tejer la fila número 35 hasta la fila número 41. He tejido los 28 puntos y una vez que tejemos simplemente realizamos el relleno. Es decir, desde la fila número 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 se teje los 28 puntos y así es como ya estamos finalizando con el cuerpo de nuestra jirafita. Ahora vamos a realizar en este momento lo que es las patitas de la jirafita. Acá tengo una y voy a realizar la siguiente, en el cual vamos a iniciar realizando. Iniciemos con un anillo mágico de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos. Aquí vamos a unir en la fila número 2, unimos y hacemos 8 aumentos durante las 8 veces hasta obtener 16 puntos bajos. Entonces en cada punto bajo realizamos un aumento. Continuamos con la fila número 3 y en la fila número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento hasta poder culminar con 24 puntos bajos. Vamos a realizarlo. Estamos culminando con la fila número 3. En la fila número 4 vamos a tejer los 24 puntos bajos, pero solo una hebra. Es decir, la hebra de atrás, la de adelante la dejamos así nada más y vamos a tejer solo una hebra. Me encuentro ya en la fila número 4. Ahora continuamos con la fila 5 y 6. Solamente voy a tejer los 24 puntos bajos y vamos a tejer con el mismo color. Este sería la fila número 5 y continuamos filas 5 y 6. Continuamos con la siguiente fila, que hablaríamos de la fila número 7, y en esta fila ya vamos a hacer un cambio de color. Vamos a cambiar al color amarillo y tomamos los 2 puntos y hacemos el cambio de color. Ahora en esta fila yo voy a tejer los 24 puntos. Ahí estamos haciendo el cambio de color y vamos escondiendo
lo que es el hilo. Una vez que ya llegamos, más o menos cortamos el color que hemos iniciado. Y ahora culminamos con el color amarillo. Una vez que hemos finalizado la fila número 7 y hemos hecho el cambio de color, nos encontramos con 24 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es, desde la fila número 8 hasta la fila número 12, se va a tejer con el color amarillo los 24 puntos. Entonces vamos a tejer estas filas de el mismo color y la misma secuencia. Aquí ya me encuentro en la fila número 12, lo dejamos en stop, lo dejamos en este momento ahí, y aquí vamos a realizar lo que es el detalle de las patitas y vamos a hacer con el mismo color. Todo este bordecito lo vamos a hacer con puntos bajos. Aquí tomamos el hilo y unimos con un punto deslizado y luego solamente nos faltaría cortar el hilo. Cortamos pequeño y luego ingresamos por adentro para que ingrese al fondo. Ahí es como ya tengo lo que es el bordecito de la jirafita de sus patitas. Y ahora solamente voy a hacer la siguiente fila. Ahora continuamos con la fila número 13 y en la fila número 13 vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y procedemos con una disminución. Nuevamente volvemos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y procedemos con la disminución. Reiteramos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí ya estaríamos culminando con una disminución. Es decir, 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir durante 3 veces y me estoy quedando con 21 puntos bajos. Ahora voy a tejer desde la fila número 14 hasta la fila número 25 solamente los 21 puntos bajos. Vamos a realizar.
Asimismo, comentarle que mientras vamos tejiendo, igual vamos ingresando lo que es el relleno. Y seguimos nuevamente tejiendo hasta poder llegar a la fila número 25. Muy bien, ahí ya estoy finalizando, me encuentro en la fila número 25, entonces para que la de aquí, este cambio de color, para que este cambio de color nos quede en el centro, entonces vamos a hacer 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que hacemos 5 puntos, cruzamos los dos y ahora vamos a unir. Unimos hasta poder culminar. Y aquí es como ya finalizamos. Dejamos un poco de hilo para coser. Y así es como ya tengo la patita de mi jirafita o piernitas, como lo deseen llamar. Y pues así es que culminamos con esta parte de las piernas de la jirafa. Ahora vamos a continuar con la parte de los brazos, y los bracitos vamos a iniciarlo con un anillo mágico de 7 puntos bajos, y acá vamos a ingresar los 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Una vez que tengo mis 7 puntos bajos, jalamos el hilo. Y ahora en la segunda fila, que hablamos en la fila número 2, vamos a hacer 7 aumentos. Se realiza 7 aumentos durante 7 veces y nos estamos culminando con 14 puntos bajos. Hablaríamos de la fila número 2. Continuamos en este caso con la fila número 3, y en esta fila número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir por 7 veces hasta obtener 21 puntos bajos. Entonces acá estamos realizando y lo vamos a hacer toda esta fila. Culmino la fila número 3, ahora voy por la fila número 4, y en esta fila solamente tejo una sola hebra y tejo, abriríamos los 21 puntos bajos, pero solamente una sola hebra, que hablamos la hebra de atrás, y la de adelante lo dejamos libre. He culminado con la fila número 4, ahora voy por la fila número 5. En esta fila voy a tejer solamente los 21 puntos bajos. Pero aquí en esta fila se teje por ambas hebras. Tomamos las dos hebras y tejemos una fila normal con 21 puntos bajos. Ahora voy a hacer mi cambio de color, entonces voy a cambiar al color amarillo y
vamos a realizar, vamos a tejer lo que hablaríamos los 21 puntos bajos con color amarillo. Conforme vamos avanzando, vamos escondiendo las hebras y cortamos. Hemos cortado y pues ahora seguimos tejiendo este color, esta fila con el color amarillo. Ahora ya he culminado esta fila número 6 que hablamos con el color amarillo. Ahora vamos por la fila 7 y 8. Vamos a tejer las dos hebras y se va a tejer lo que es los 21 puntos bajos. Vamos a realizar estas dos filas con el color amarillo y tejiendo por ambas hebras sin hacer ninguna disminución. Me encuentro ya en la fila número 8. Ahora lo dejamos un ratito en stock y vamos a hacer este bordecito del mismo color y se va a tejer todo el borde que hemos dejado con puntos bajos. Una vez que ya llegamos lo que es al inicio, solamente tomamos los dos puntos y unimos con un punto deslizado. Ahora vamos a esconder este hilo que nos queda y lo vamos a ingresar por la parte de adentro. Y ahí ya lo tenemos listo. Ahora simplemente continuamos con las siguientes filas que hablamos con la fila número 9, y en esta fila número 9 voy a iniciar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Procedo con una disminución, nuevamente 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Procedo con la disminución, nuevamente 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y procedo con la disminución. Es decir, 5 puntos bajos y una disminución. Lo voy a hacer por 3 veces hasta culminar con 18 puntos bajos. Ahora voy a tejer la fila 10, 11 y 12, los 18 puntos bajos. Ya me encuentro en la fila número 12. Asimismo les recuerdo que tenemos que, mientras vamos tejiendo, vamos ingresando lo que es el relleno y vamos a ir ingresando de esa forma.
Una vez que ya ingresamos lo que es nuestro relleno, ahora vamos a seguir tejiendo y continuamos con la fila número 13. En esta fila número 13, lo que yo voy a iniciar con esta fila es con una disminución, 7 puntos bajos, una disminución y 7 puntos bajos. Entonces vamos a empezar con una disminución y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Procedo con la disminución y nuevamente vuelvo a hacer lo mismo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, en esta fila yo tengo 16 puntos bajos. Ahora voy a tejer desde la fila número 14 hasta la fila número 20. Tejemos los 16 puntos bajos. Ahora continuamos, ya me encuentro en la fila número 20, continuamos con la fila número 21 y en la fila número 21 vamos a iniciar con una disminución, 6 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos, entonces hasta poder culminar con 14 puntos bajos. Entonces iniciamos con una disminución, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, procedo con la disminución, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí culmino y culmino con 14 puntos bajos. Ahora voy a tejer solamente la fila número 22 y 23, solamente los 14 puntos bajos. Y vamos a tejer en este momento. Ahora ingresamos lo que es un poco de relleno. Recuerden que conforme vamos tejiendo vamos a ingresando lo que es el relleno y más o menos esto va a quedar libre. Ahora ya me encuentro en la fila número 23 y entonces lo que voy a hacer en este momento, solamente voy a avanzar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. La idea es de que este cambio de color quede en la parte de abajo. Entonces, como tengo mis 5 puntos bajos, ahora uno los dos y entonces vamos a unir ambos lados. Tomamos los puntos y unimos hasta el final. Una vez que unimos, ahí cerramos con un punto deslizado, cortamos y así es como estaríamos culminando con la parte del bracito. Y como pueden observar, esta costura nos queda abajo y así es como colocaríamos en la parte al momento de la costura. Entonces así es como culminamos y ahora solamente tejeríamos una pieza de otro bracito más y una pierna más. Entonces así es como culminamos con esta parte de los bracitos de nuestra jirafita.